Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando lo mejor de nuestro Dios para todos ustedes. Que la gracia, el favor, la bendición de nuestro Padre Eterno sigan manifestándose plenamente en la vida de todos nosotros. Damos gracias a nuestro Padre porque nos da una nueva oportunidad de compartir lo que de alguna manera Él quiera decirnos en este tiempo. Recuerda que nuestro ministerio procuramos que se caracterice no de una forma religiosa, de una forma ortodoxa, sino más bien una forma basada en los principios establecidos en la Escritura y su dispensación de gracia para marcar directrices de cómo asumir hoy lo que Dios dijo ayer. Esa sería una de las posturas. Cómo asumir hoy lo que Dios nos dijo o dijo de forma genérica ayer. Esto es, de esto se trata lo que procuramos hacer en nuestro ministerio. Fíjate. Bien, bienvenidos todos, un abrazo para todos los que ya se están conectando y un abrazo para todos aquellos que se van a conectar posteriormente, ¿ok? Saludos a todos y que la bendición de nuestro Padre siga fluyendo. Un abrazo para todos, un abrazo genérico para todos, para que luego, por no tener la oportunidad de nombrarlos a todos los que se conectan en este momento. Fíjense. La semana pasada nosotros terminamos un tema que lo llamamos reconsiderando nuestra posición. Si lo personalizamos, reconsiderando mi posición. Basado pues en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, las tres parábolas, específicamente la parábola que se llama o se le ha dado el nombre de la parábola del Hijo Pródigo. ¿Ok? Repito, saludos para todos. Bien. Gracias por conectarse y por el apoyo. Fíjense. El domingo pasado iniciamos un tema muy interesante sobre la base de Isaías capítulo 49. Yo les dije que íbamos a procurar a desglosar ese capítulo de una manera profética. Cuando hablo de una manera profética, hice hincapié de que es la parte profética desde el punto de vista de lo que establece Isaías capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, que el que profetiza en tiempos de gracia lo hace, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para condenación, no para señalar el pecado de los demás, no para señalar la falla de los demás, no. Es para que los hombres, lantropos, hombres y mujeres, cuando oigan la palabra profética, sean edificados, sean exhortados, sean consolados. ¿Ok? De eso se trata cuando hablamos proféticamente en tiempos de gracia. Entonces yo dije que íbamos a iniciar un tema profético sobre la base de Isaías 49, pero tomando en cuenta estos tres principios: edificación, exhortación y consolación, que es en tiempos de gracia. Algo bien interesante también dije sobre la base de Romanos capítulo 6, usted puede leerlo completo, pero el versículo 14, que establece: el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no podemos profetizar en ley, así dice el Señor,
y soltar una cantidad de palabras que la mayoría están fuera de contexto bíblico y de contexto en el tiempo. Recuerden que, voy a repetir esto varias veces, cuando Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dándonos a ver, cuando habla de principio, habla de tiempo, cuando dice los cielos, habla de un espacio sideral, de un espacio universal, de una apertura, y cuando habla de tierra, habla de materia. Entonces, eso significa que Dios creó tiempo, espacio y materia, pero no está sujeto a ellas, sino que ellas se sujetan a Él. Nosotros desde el punto de vista humano estamos sujetos a tiempo, espacio y materia, pero Dios no, nosotros humanamente hablando, porque nuestro espíritu, que es el soplo de vida de Él en nosotros, que fue reconciliado una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario y es resucitado, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu es el Espíritu de Dios en nosotros. Eso no tiene límite, pero está de alguna manera limitado a la acción de tiempo y de materia, que es el cuerpo. O sea, eso es algo que se debe entender para poder entender lo que Dios nos quiere decir en tiempos de gracia. ¿Ok? Bien, hablamos de algunas otras cosas, no desglosé, no lo profundicé. Cuando Isaías capítulo 49, versículo 4, el profeta establece, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho se han consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa, es decir, la justicia remunerativa de Dios, está delante de Él. Es decir, en otras palabras, Él es el que se encarga del pago, de la compensación, de la justicia remunerativa. Y allí desglosamos algunas cosas que están en el video de la semana pasada, pues en Instagram, en Telegram y en nuestro canal, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos hoy a entrar a desglosar un poco lo que dije el domingo, vamos a desglosar ese capítulo 49, tal vez no extensamente ni estrictamente, pero sí dándole la mayor amplitud en cuanto a tiempo y en cuanto al espacio que tenemos. El tema lo llamamos venciendo la frustración. Dije muchísimas cosas sobre la frustración, pero la frustración es un sentimiento que afloramos, es una emoción que experimentamos cuando las cosas no se dan como las deseamos, como la planificamos, como la trabajamos. Cuando no se logran los objetivos reales, palpables que deseamos. Entonces, allí viene un sentimiento de frustración. Y juntamente con el sentimiento de frustración viene ira, viene rabia, viene desconsuelo, viene decepción. Una de las tantas o alguna de las tantas emociones que se convergen con la frustración. Entonces, venciendo la frustración. Y yo dije también el domingo, y esto se lo recuerdo hoy, que le vamos a hablar, o mejor dicho, que el mensaje, que es un mensaje profético, lleva como a quién va dirigido. Va dirigido de forma genérica a todo aquel que quiera oír, pero de forma específica a los ministros, aquellos ministros que de una u otra forma
sienten que no están ejerciendo su ministerio. Porque acuérdate que nosotros, aunque no querramos, tenemos mente religiosa. Cuando hablo de mente religiosa es porque eso está en nuestro inconsciente. Traemos un inconsciente colectivo. Y si nosotros de alguna manera militamos, por así decirlo, en alguna congregación, eso no deja de estar. No hemos sido, humanamente hablando, por supuesto, no hemos sido librados totalmente de eso. Y cuando no nos congregamos, por ejemplo, yo no estoy yendo el domingo a la iglesia. La Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces tomamos una palabra que que está dentro de un contexto y la sacamos de allí como para sentirnos culpables de algo. Eso sucede muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos, no leemos, sino que estudiamos la palabra? Que es lo que vamos a tratar de hacer, o mejor dicho, procurar hacer, en Isaías capítulo 49, la base sólida, escuchen, la base sólida, el contexto que vamos a trabajar es Isaías capítulo 49. Pero ese capítulo 49 lo vamos a filtrar por Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, que el que profetiza le habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No es una profecía. Así te dice el Señor. Aleluya. No es esa profecía. Y sobre la base de Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, con ese contexto de que estamos bajo la gracia, en una dispensación, en un reino de gracia, es que vamos a hablar proféticamente. Y sobre esa base, entonces vamos a comenzar el día de hoy. El domingo pasado entonces yo les hablé, versículo 1 del capítulo 49, dice algo así como: óiganme cielos, óiganme tierra, óiganme las naciones, óiganme el mundo entero. Pudiésemos decir, el Señor Isaías dice: el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Nota que aquí, nada más pasándolo así por encima, vemos que hay predestinación. Predestinación. Él fue predestinado desde las entrañas de su madre para ser un profeta, un ministro del Señor, de aquel pacto, pero profético. Se le conoce como el profeta mesiánico. Y cuando usted compara el capítulo 49 con el capítulo 42, los primeros 9 versículos, esto es para los que anotan, por eso estoy hablándole a ministros. Capítulo 49, comparado con el capítulo 42, los primeros 9 versículos, el capítulo 50, 52 y 53 del mismo libro de Isaías, va a haber la concordancia. Hay una concordancia desde el primero hasta el último capítulo, pero hay una concordancia profética que indudablemente le está hablando al Israel de aquel entonces, pero proféticamente está hablando de Jesús. Y si habla proféticamente de Jesús, todo aquel que de alguna manera aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, o el sacrificio de Jesús de la cruz, entonces automáticamente esto es para nosotros en este tiempo. Yo dije también el domingo que el legado que nos deja el profeta Isaías, un legado profético, yo lo llamo asumir, y con esto comienzo, asumir y personalizar la palabra. Asumir y personalizar la palabra. Asumir y personalizar la palabra. Dentro de la palabra especifico las promesas
y las profecías que estén acorde con mi tiempo presente. Una vez que las pase por la cruz y automáticamente esa palabra me diga, pasó o no pasó. Entonces yo voy a asumir y voy a personalizar. No se te olvide la palabra. Mira la expresión, voy a hacer énfasis en eso. Asumir y personalizar la palabra. El profeta dice, puso mi boca como espada aguda, me cubrió, cobertura, con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi hijo eres tú, porque en ti me gloriaré. Fíjate, algo interesante, ¿no? Que todas esas cosas las vamos a desglosar. Pero entrando, lo primero que vamos a hacer es traer del legado profético de Isaías, extraer de ese legado profético el asumir y personalizar la palabra. Es decir, sus promesas y sus profecías acordes con este tiempo. Lo primero que vamos a asumir y a personalizar, vamos a empezar con el llamado. Por eso dije para ministro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos haciendo lo que litúrgicamente hace un ministro, nosotros empezamos a sentir mal. Y comenzamos a inventar. Comenzamos a inventar cosas. Inclusive cosas que ni aparecen en la Biblia, pero se les ocurre a alguien decir que Dios se lo reveló. Unas revelaciones extrañas, ¿no? Unas revelaciones fuera de contexto bíblico, que automáticamente cuando a mí alguien me dice que Dios le mostró, que Dios le dijo, y yo lo encuadro en las escrituras, digo, lo voy a oír pero no lo voy a escuchar, lo voy a oír como por respeto, pero no lo voy a escuchar. Bueno, el llamado, ¿qué vamos a personalizar? Óigase bien los textos que les voy a leer. Primero el Isaías capítulo 49, donde dice que Dios desde el vientre, desde las entrañas de su madre, tuvo su nombre en memoria. Pero también Jeremías lo dice. Jeremías también enfatiza este predestino cuando Dios le dice en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Jeremías, para aquellos que anotan, estoy hablándole a ministros. Antes de que te formases en el vientre, te conocí. Antes te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. 3 cosas predestinadas en la vida de Isaías. Te conocí, te santifiqué, te di por profeta. ¿De qué se trata el punto? El tema es venciendo la frustración. Pero el punto que estamos tratando, que estamos comenzando, es asumir y personalizar la palabra, empezando por el llamado. Entonces yo asumo, Dios antes de conocerme, antes de que yo naciera, Él me conoció. Él me santificó. Para aquellos que, señores, la santidad, hay que ir santificándose. Él me santificó y me dio como profeta a las naciones. Que cuando nací en este tiempo, nací en tiempo de gracia, y como profeta debo hablar para edificar, exhortar y consolar. Es mi misión. Atención, profetas. Ahora, Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17, lo dice de una forma un poco más extensa. Dice Pablo: cuando agradó a Dios, cuando agradó en su tiempo, en su espacio, en su momento, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces le agrego a Dios, me conoció, me santificó, me dio por profeta a las naciones, se agradó de mí, me apartó y me llamó. Con un fin,
para revelar a su Hijo en mí, para que yo, dice el apóstol Pablo, lo predicase a las naciones. ¿Lo ves? Entonces ya yo comienzo a ver mi llamado como ministro, como profeta, y digo, wow, espérate, me conoció, me santificó, me dio como profeta, se agradó de mí, me apartó, me llamó para revelar a su Hijo en mí. No era para cualquier cosa, o sea, Él no me llamó para jugar a la religión. No me llamó para hacer un día sí, un día no. Mira, aunque algunas personas me han manifestado su cierta inquietud, para no decir preocupación, y habían otros que me preguntaban, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a...? Como con cierta, no angustia, pero sí con cierta expectativa. Y yo siempre le digo, yo me reúno todos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Yo no sé si usted se reúne conmigo, pero yo me reúno. Entonces, fíjate, sigue diciendo, cuando pasó todo esto, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjate la postura que toma el apóstol. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, yo no consulté, yo no pregunté a un apóstol ni a un profeta si yo era o no llamado. Yo asumí que tengo un legado profético. Yo asumí y personalicé la palabra. Y cuando asumí y personalicé la palabra, lo primero que estoy tratando hoy es el llamado. Es decir, cuando Pablo dice esto, ni subí a Jerusalén, que eran a los que eran apóstoles antes que yo, él asumió y personalizó el llamado. Él lo que está diciendo ahí en otras palabras, ¿sabes qué hice? Mira, me di cuenta que Dios me conoció desde antes del vientre de mi madre. Me santificó, me dio como profeta a las naciones, se agradó de mí, me apartó desde el vientre, me llamó, reveló a su Hijo en mí para que yo lo predicase, lo reveló. Entonces, yo no consulté con apóstoles que eran antes que yo, sino que asumí y personalicé mi llamado. Mira lo que te estoy diciendo. Es asumir y personalizar tu llamado, pero tú tienes que saber si eres o no lo eres. Y una vez que sepas si eres o no lo eres, asumes y personalizas tu llamado. ¿Lo ves? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, Dios te conoció, tú lo conoces. ¿Te santificó o tú andas todavía santificándote? Porque ese es otro problema. Si tú andas todavía santificándote, hermano, es porque consideras que no estás santificado. Y si consideras que no estás santificado, no entras dentro de este llamado profético del cual yo estoy hablando hoy. No estás asumiéndolo ni personalizándolo. Cuando yo lo asumo y lo personalizo, que es lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo va avanzando, porque acuérdate que la gracia es un crecimiento constante. Es un crecimiento constante, no estático. Es un crecimiento constante, consistente, en altura, en profundidad. Entonces, llegamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, y el apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Es decir, no para que ande por ahí en las nebulosas, no, en lugares celestiales, aleluya, no, en Cristo, en la unción. Y sigue diciendo, según nos escogió en Él, en Cristo,
antes de la fundación del mundo. Viste, ahora se fue más hacia allá, porque él dice, cuando le agradó a Dios, escribiendo a los Gálatas, que me apartó desde el vientre de mi madre. Él llegó hasta ahí y dijo, no vale, escogido desde el vientre de mi madre, al igual que los profetas, Jeremías, Isaías. Entonces él dice, pues sí, desde el vientre de mi madre. Pero después recibe una revelación mayor. Y dice, no, vale, me quedé corto. No es desde el vientre de mi madre, me quedé corto. Es desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya yo estaba en la memoria de Él. ¿Ves? Entonces, me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y luego dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando nosotros agarramos todos estos textos bíblicos antiguo y neotestamentarios, decimos, ya va, hay profundidad en el antiguo pacto, pero hay mucho mayor profundidad en el nuevo pacto. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, así que todo lo que pueda decir la ley, letra, no espíritu, letra, no me afecta, no tiene por qué afectarme. Entonces, cuando yo veo eso, yo asumo y personalizo la palabra, empezando por mi llamado. Ahora bien, espero que me estén siguiendo. El llamado tiene características generales, genéricas, pero también el llamado, oído profetas de Dios, ministros del Señor, el llamado tiene características propias, características que son propias de cada uno. Cuando yo no logro ver que tengo características propias, que mi llamado tiene características propias, me pasó por muchos años, por ahí a veces me pasa, a veces vienen. Entonces tú te comparas y comienzas a hacer comparaciones. Eso es algo satánico y diabólico, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, tiene cada uno sus propias características. Por ejemplo, voy a nombrar algunas. Primero, cada llamado con sus características propias. Cada uno tiene características propias. Entonces yo tengo que asumir mis propias características. Fíjate, somos distintos el uno del otro. Entonces una persona va a decir, wow, sí, eso lo sé yo, las huellas dactilares, no sé qué, y siempre vienen con cuentos, ¿no? Porque son cuentos. Pero cuando tú analizas los ministerios de forma genérica, sin especificar, te das cuenta que cada uno está tratando de parecerse al otro. No, si aquel hace tal cosa, yo las voy a hacer mejor. Si aquel hace... Entonces, sin darnos cuenta que cada llamado o cada una de las personas que son llamados tienen características propias, únicas, distintas el uno del otro. Entonces, fíjate, te pongo un ejemplo. Te hablo de características genéricas, pues. Pablo dijo, entre muchísimas otras cosas, él dijo que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros, generalizó, plural. También dijo, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pedro, para no alargarnos mucho con lo que dijo Pablo, que es el que mejor visión tuvo de quiénes somos, Pedro dice que somos linaje escogido.
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Juan no se queda atrás y dice, somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces, de forma genérica, somos reyes y sacerdotes. Pero cómo ejercer el reinado y cómo ejercer el sacerdocio es cada quien tiene un llamado distinto. No son las liturgias antiguo testamentarias de que todo sacerdote tenía que hacer las cosas comedidamente todos los días lo mismo. En gracia no es así. En gracia yo tengo unas características propias que debo aprenderlas, que en el antiguo pacto en algunas partes se dio a conocer, y te lo digo. Entonces, en mi llamado yo debo asumir, ¿ok? Personalmente, pues debo asumir y personalizar la palabra. Entonces debo asumir el valor de ser distinto. Esto es interesante. Debo asumir el valor de ser distinto. Rápidamente los ejemplos. Te doy textos bíblicos para aquellos que anotan, para que vayas anotando y vayas después con tiempo, si te interesa el tema, tú lo buscas. Entonces, el capítulo 13 y 14 del libro de Números, donde está la historia de la misión de los 12 espías, 10 de ellos vinieron con un reporte no negativo, como algunos predicadores dicen que vinieron con un reporte negativo. ¿No? Ellos no vinieron con un reporte negativo, ellos vinieron con un reporte cierto. Ellos dijeron lo que dijeron no era mentira. Lo que dijeron es que habían ciudades fortificadas, claro que sí. Habían gigantes, claro que sí. Okay, ellos trajeron algo cierto. El problema estuvo en cómo se veían ellos delante de aquellos. Ahí fue donde estuvo Ellos no asumieron, los 10 espías, el valor de ser distinto. ¿Por qué? Porque ciertamente estaban las ciudades fortificadas, pero Dios me había dicho que eran mías. Ciertamente estaban los gigantes, pero Dios me había dicho que los iba a conquistar. Entonces, hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que no negaron eso. Sí es cierto, hay ciudades fortificadas. Sí es cierto que hay gigantes. Pero pero la conversación de ellos, el reporte de ellos fue conforme al conocimiento que tenían de Dios y no conforme a la información que sus sentidos le dieron. Voy a repetir esto. Ellos no negaron la situación, no negaron la situación como tal. Pero ellos dieron un reporte conforme al conocimiento que tenían de Dios y no conforme a lo que sus sentidos le decían. Lo que sus sentidos le decían lo podían fácilmente percibir, pero el conocimiento de Dios era discernir para poder estar por encima del percibir de los sentidos. Y esto es lo que nos pasa a nosotros a diario. A diario nosotros percibimos información a través de las redes como nunca. Somos bombardeados por las redes, somos bombardeados por las personas que hablan y ellos no están diciendo mentira, ellos están diciendo, mira, esto se va a poner peor, y ellos no están diciendo mentira. No se puede, lo que ellos están diciendo es cierto, humanamente no sé, pero yo asumo el valor de ser distinto por mi llamado, siempre por el llamado. No se te olvide eso, porque es un legado profético que me está dejando el profeta Isaías.
Entonces yo asumo y personalizo la palabra, sus promesas y sus profecías de acuerdo al tiempo presente. ¿Ves? Y lo primero que debo asumir es el llamado. Pero el llamado tiene características propias para cada uno. Y yo asumo la característica propia para cada uno y reviso cuál es la característica propia para mí en este momento, cuando voy a enfrentar una situación como lo hizo Josué, lo hizo Caleb. El Señor, Dios dijo de Caleb lo siguiente: hubo en él, en Caleb, otro espíritu. ¿Lo ves? Claro, Caleb dijo, ya va, yo tengo que personalizar, yo tengo que tener el valor de ser distinto a estos 10. Yo tengo que tener el valor de ser distinto a lo que la gente está diciendo a través de las redes, de lo que ellos llaman contenido. Un contenido ahí satánico, diabólico, maligno, y los que se dicen santos entonces van contra los demás. En fin, hay una cantidad de cosas ahí extrañas que, bueno, te volverías loco también en tratar de desglosarla. Entonces, el mismo Dios dijo, en Caleb hubo en él otro espíritu. Y como hubo en él otro espíritu, tuvo el valor de ser distinto y decidió ir en pos de mí. ¿Lo ves? Es una decisión. Yo asumo y personalizo la palabra, tanto sus promesas como sus profecías acordes con este tiempo. Luego reviso mi llamado y asumo y personalizo mi llamado, revisando sus características. Una de ellas es, características propias de cada uno, es que soy distinto, mi mensaje es distinto, mi palabra es distinta, mi modo de comportarme es distinto, mi manera de hablar es distinta. Aunque los demás están diciendo, como dijo una persona una vez en el ascensor, dijo, oye, será en otro planeta. Como dijo una personita que amo muchísimo, que dijo en una oportunidad, dijo, eso es en otro país. Cuando vio una publicidad de mucha abundancia, dijo, eso es en otro país. ¿Ves? Porque es lo que nos está bombardeando, es lo que percibe en nuestro sentido, pero no lo que discierne mi espíritu. Porque aquí pasó esto. Los 10 espías hablaron según lo que percibieron. No estaban mintiendo. Pero Josué y Caleb hablaron según lo que discernieron. Entonces, nosotros tenemos que tener ese valor de ser distinto. Entonces, ya va, esto es lo que percibo, pero ¿qué es lo que discierno? Bien. Y luego, por supuesto, Dios promete a Caleb, o lo que dice Caleb, que él lo metería en la tierra donde él entró y que su descendencia tendría la tierra por posesión. Entonces, escucha bien esto, lo que yo discierna más allá de lo que perciba, garantizará un futuro para mi generación. Lo que yo discierna más allá de lo que perciba, garantizará un mejor futuro para mi generación, para mi postremería, para mi descendencia, mis hijos, mis nietos. ¿Ves lo importante que es tener el valor de ser distinto? Ah, no, chico, tú te apartaste, ¿dónde está tu congregación? ¿Dónde está tu... ¿Ves? Porque ellos no asumen que somos distintos. Pero si tú lo asumes tu llamado, no importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa cómo te diga la demás gente. O sea, indistintamente de cómo estés en tiempo, en lugar y en espacio, lo importante es que tú asumas y personalices la palabra.
asumas y personalices tu llamado. Asumas y personalices que eres distinto. Y esto te hace asumir el valor de ser distinto. Para aquellos, como le estoy hablando a ministros estudiosos de la palabra, que quieran profundizar un poco más este punto, les recomiendo entonces Números capítulo 13 y 14, Números capítulo 13 y 14, para que vean la historia que apenas le mencioné, y también puedan ver Jueces, capítulo 6, versículos 13 y 14, para que vean cómo Dios llamó a Gedeón de forma distinta como llamaba a otros, y el capítulo 16, versículos del 1 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 23. Interesante allí Pedro, que no tenía revelación de gracia, nos da una buena palabra ahí. Y capítulo 2, versículos 1 al 9. Para yo continuar. Entonces, anota esto. No fue que Josué y Caleb hicieron algo distinto. No fue que ellos hicieron algo para ser distinto, sino que asumieron que eran distintos. ¿Lo ves? No fue que yo hice algo, no, yo tengo que hacer algo distinto, como por las competencias. No, si hiciste un BMW, yo hago un Volkswagen. Entonces, la competencia, que es válida, la competencia es válida en el comercio, es válida también en el ministerio, pues. ¿Cómo no va a ser válida si todo el mundo anda descabezándose por allí para ver quién tiene el ministerio con mayor gente? Claro que es válido. Pero en el reino de la gracia, que es donde nosotros nos movemos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es un reino, es una dispensación, es la última trompeta. Yo puedo aquí sentarme a hablar de qué es la gracia y darle cientos de acepciones de lo que es la gracia. Pero en tiempo de gracia no se trata de que yo haga algo para ser distinto, sino que asumo que soy distinto, que mi llamado es distinto, que tengo un espíritu distinto, que aunque predicamos la misma palabra y la misma Biblia, la predico de forma distinta, tomando en cuenta tiempo, lugar, espacio y modo, conforme a la gracia, y así sucesivamente, ¿ves? Entonces, estamos en medio de las mismas circunstancias, pero pienso distinto, hablo distinto, actúo distinto. Porque no es por lo que perciba mi sentido, sino por lo que discierna mi espíritu. No es por lo que yo veo, es por lo que yo creo. ¿Lo ves? Yo sé que no es fácil, y yo no estoy diciendo esto que para mí ha sido facilito, no. Yo lo estoy viviendo y sé que lo voy a vivir. ¿Ves? Porque a veces las circunstancias te abruman, pero debes sacar un tiempo, un momento, para que la luz del discernimiento pueda alumbrar a través de la percepción y pueda ver lo que Dios quiere que yo haga, que yo manifieste. Y una de esas cosas es ser distinto. ¿Viste? No es que yo me proponga ser distinto, es que lo soy. Porque hubo en mí un espíritu distinto, porque como Caleb decidí ir en pos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otra característica para seguir avanzando en esto de asumir y personalizar el llamado es la convicción de seguir el camino. Mira esta palabra. Es la convicción para seguir el camino. ¿Cuál camino? El camino del llamado. ¿Ves? ¿Dónde estoy? Oye,
estoy en lejanas tierras, pero yo tengo un llamado. Ajá, ¿y qué tiene? Bueno, yo asumo y personalizo mi llamado donde quiera que esté. Porque donde quiera que esté, no te olvides que Dios dijo, mi hijo eres tú, y en ti me gloriaré. Te lo voy a repetir una vez más, porque a veces nosotros agarramos la palabra, y wow, y jugamos con ella. Pero esto no es un juego, esto es en serio. ¿Ok? Mi hijo eres tú, y en ti me gloriaré. No importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa las circunstancias que estén a tu alrededor, mi hijo eres tú. Amén, amén. Y yo me gloriaré, dijo el Señor. Amén. ¿Ves? Entonces fíjate, la segunda característica que yo te puedo dar en este día es la convicción para seguir el camino. ¿Qué camino? El camino del llamado. Porque yo voy a asumir y personalizar el llamado sabiendo que soy distinto. Asumo el valor de ser distinto. Y como asumo el valor de ser distinto, cuando mis sentidos estén percibiendo algo que me hagan temblar, porque es natural, es así el ser humano, somos así, nos acobardamos. Pero entonces como tenemos un espíritu que no es espíritu de cobardía, ese es el que va a salir. No yo soy un miedoso. No, miedoso, para miedoso yo, pues como decía por ahí la canción. ¿Ah? Había una canción que decía, para bravo yo, pero yo para miedoso yo. Sí, pero ¿qué es lo que me ha mantenido firme y hacia adelante? El espíritu. Porque enseguida cuando me viene el miedo, viene la palabra, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Echa para adelante. Y entonces te llenas de valor. ¿Ves? Fíjate. La convicción para seguir el camino. Voy a adelantar por el tiempo. En Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, refiriéndose a Abraham, quiero que leas esto si tienes la Biblia a la mano y si no lo anotas. Y si no lo anotas para que lo oigas. Dice, Romanos 4, versículo 20 y 21, para aquellos que están anotando. Tampoco dudó, está refiriéndose a Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Quiere decir que él asumió y personalizó la promesa. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué significa esto que hizo Abraham? Personalizó, se dio cuenta de su llamado y personalizó la palabra en él. Él personalizó su llamado, personalizó la palabra en él, las promesas, la profecía. Y él tuvo el valor para ser distinto. ¿Sabes por qué? Porque le dijeron que iba a tener un hijo, había pasado un poco de tiempo. 100 años tenía el hombre, casi 100 años. Y él dijo, esto es imposible. Esto no puede ser. En lo que percibía en sus sentidos. Él y Sara se miraban los dos y se reían. Esto no puede ser. Esto no puede ser, decían. ¿Ves? Pero él lo dijo. ¿Ves? Entonces su espíritu tomaba la palabra. Él lo dijo. Él lo dijo. Entonces por eso dice aquí que él se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios que les había prometido era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Entonces, eso es discernimiento más allá de la percepción. Es que mis sentidos perciben que no puedo, pero mi espíritu dice, es que no depende de ti, depende del espíritu mío que está en ti. Entonces cuando te llenas
del discernimiento de espíritu, que otros lo dicen, hablan de discernimiento de espíritu es cuando llegan a una casa, oh, esto huele a diablo, huele a demonio. Eso no es discernimiento, por Dios. Eso es otra cosa loca, malinterpretada. Es discernir a través de mi espíritu más allá de lo que percibe mi sentido. Te lo voy a repetir cantidad de veces y de distintas formas para que podamos entenderlo. Luego en el capítulo 14, versículo 5, el apóstol Pablo dice también, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pero mira cómo dice él, cada uno, viste, distinto, cada uno esté plenamente convencido en su mente. ¿Lo ves? Cada uno plenamente convencido en su mente. Entonces cuando yo estoy convencido en mi mente, yo personalizo mi llamado. Personalizo el legado de Isaías en el capítulo 49. Personalizo el legado. Personalizo, asumo y personalizo la palabra. Asumo y personalizo que soy distinto, no porque yo quiera, no porque yo haya hecho algo, sino porque tengo un espíritu distinto. Pienso distinto, hablo distinto, camino distinto, en medio de las mismas circunstancias. Porque me monto en el mismo autobús, echo gasolina en el mismo lugar donde echan gasolina. Si tengo que hacer cola, hago cola también, igualito todo. Pero hay un espíritu distinto. Y ese espíritu distinto en el universo se alumbra en medio de la oscuridad. Fíjate, luego te recomiendo, lectura recomendada para aquellos que están anotando, Hebreos capítulo 11. Yo me lo sé de memoria, aunque te lo sepas de memoria, vuélvelo a leer. Porque aquí no se trata de sabértelo de memoria, sino poder discernir en espíritu lo que está en tu memoria, que son dos cosas distintas, porque memoria también es sentido. Fíjate, otra característica, y con esta estamos terminando, otra característica cuando asumes y personalizas el llamado es saber que tu llamado está por encima de los acontecimientos adversos. Otra vez, pastor. Por favor, pastor. Fíjate que te estoy hablando con mucha autoridad, pero te estoy hablando sobre la base de las Escrituras. Saber que tu llamado, o sea, otra característica cuando asumes y personalizas tu llamado, es saber que tu llamado está por encima de los acontecimientos adversos. ¿Cómo es eso, pastor? Fíjate. No niego la adversidad. No la menosprecio, sino que le doy su lugar. Listen to me, please. No niego la adversidad. No la menosprecio. No digo, no, eso no es nada. No, hay una serpiente ahí que está enrollada, lista para lanzar su mordida, y yo voy a decir, no, eso no es nada. No, si es un peligro. Entonces no se trata de negar la adversidad, no se trata de menospreciarla. Yo tengo que darle el valor. Espérate un momento, es una serpiente, es peligrosa. Me voy a enfrentar a ella, yo tengo que considerarlo, porque primero está en su terreno, es más rápida que yo. Segundo, su mordida es mortífera, yo no la puedo morder a ella me puede morder a mí. O sea, no niego la adversidad, no menosprecio, le doy su lugar. Pero entiendo que ellas son circunstanciales y que mi llamado fue antes de la fundación del mundo. ¿Viste? Entonces cuando yo entiendo que mi llamado fue desde antes de la fundación del mundo y que hay un predestino, entonces yo digo, ya va, de alguna manera he de vencer a la serpiente, he de vencer la circunstancia. ¿Por qué? Porque mi llamado está por encima de los acontecimientos adversos. No los niego,
¿Ok? No lo menosprecio, pero le doy su lugar. Y su lugar son circunstanciales. Mientras que mi llamado fue antes de la fundación del mundo. Y si fue desde antes de la fundación del mundo, fue por predestino. Y si fue predestino, nadie, absolutamente nadie, ni yo mismo puedo cambiar el predestino de Dios para mi vida. Ni yo lo puedo cambiar. Así que las circunstancias mismas que se presentan en mi predestino forman parte de ello. Pero mi llamado está por encima de los acontecimientos adversos. ¿Por qué? Las circunstancias fueron incluidas en mi llamado, pero también fueron incluidas las herramientas para vencer las circunstancias que no vinieron para destruirme, sino para fortalecerme. ¿Lo ves? Te hablé entonces de 3 características. La número 1 es dentro, por supuesto, del llamado, de la personalización del llamado, es el entender, el asumir que somos distintos. 2, la convicción para seguir el camino. Y 3, saber que tu llamado está por encima de los acontecimientos adversos. Te dejo este texto bíblico. Te puedo decir que lo leas, pero yo te lo voy a leer para cerrar. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La última parte del versículo 3 dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Viste? Ánimo forma parte del alma, porque ánima en latín es alma. Cuando te habla de ánimo, te habla del alma. Y cuando nuestro ánimo falta, ¿ok? Por lo que percibimos, nuestros cuerpos se inclinan a adaptarse a la situación. Por eso Dios te dice, hey, despierta, no ponga los ojos en la situación, pon los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pastor, un extra aquí en cuanto a la convicción para seguir el camino. ¿Cómo sigo el camino, pastor, cuando todo parece ir en contra? Buena pregunta, y con esta nos despedimos. ¿Cómo sigo el camino? Es decir, ¿cómo voy a tener convicción de seguir el camino cuando todo parece ir en contra? Y la respuesta viene siendo la misma, o casi la misma. Cuando está en contra la escasez. ¿Ves? Que haya escasez. Es decir, cuando digo que haya escasez, hay limitaciones, pues, para no hablar de escasez. Entonces, yo asumo y personalizo, ojo con lo que voy a decir, porque yo oigo mucho a la gente hablar del pacto de fidelidad, por lo menos a los que el Padre me ha permitido enseñarles. En tiempos difíciles somos preparados y tenemos abundancia. Pero el hecho de que lo digas, que te lo sepas de memoria, no significa que tú lo hayas asumido y personalizado. Porque cuando la escasez, las limitaciones se presentan, lo que yo haya asumido y personalizado es lo que va a exteriorizarse. Oído.
cuando las situaciones adversas se presenten, lo que va a exteriorizarse es lo que yo haya asumido y personalizado. ¿Por qué dices esto, pastor? Porque Jesús, dice la Escritura, que fue, la palabra se encarnó en él. Y cuando fue al desierto, fue tentado y afloró lo que él había personalizado y asumido. Entonces, cuando se presenta la escasez, las limitaciones, entonces yo tengo que haber personalizado en mi vida la palabra que él dijo. Yo vine, en aquel tiempo dijo, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando la escasez o la situación adversa se presente, lo que va a exteriorizarse es aquello que yo asumí, personalicé. Y si yo personalicé que Él vino a darme vida y vida en abundancia, eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a exteriorizarse. Y esa exteriorización que sale de lo más profundo de mi ser, que sale del discernimiento y no de la percepción, es lo que vencerá lo que mis sentidos están percibiendo, porque lo estoy haciendo a través del discernimiento del Espíritu. ¿Lo ves? Y cuando me revise los bolsillos y vea la cuenta, wow, y aparece en la mente, porque estoy percibiendo unos números, estoy viendo la cuenta, estoy contando los billeticos y me doy cuenta que no coinciden. Entonces la palabra pobreza aparece. Entonces, pero yo tengo internalizado, he asumido y personalizado la palabra que hizo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¡Wow! Sale esa palabra, se exterioriza esa palabra. Y cuando esa palabra no es que, como nos lo enseñaron muchas veces, suelta la palabra, declara la palabra, no te preocupéis y dale para adelante. Y entonces empezamos y venía lo que era la frustración porque no se daban las cosas. Y por cierto, el tema lo hemos llamado venciendo la frustración. Pero para que no te frustres, hay que internalizar, hay que personalizar, hay que asumir y personalizar la palabra. ¿Cuál palabra? Su promesa y su profecía. Asumiendo el llamado, asumiendo que soy distinto, asumiendo que tengo la convicción para seguir el camino y asumiendo que mi llamado está por encima de cualquier acontecimiento adverso. ¿Lo ves? Pastor, y cuando aparece aquella sequedad, aquella sensación, porque es una sensación, porque es a través de la percepción, de sequedad, de angustia, de ansiedad, y aparecen todas esas cosas, ¿qué palabra debe estar asumida y personalizada? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ante la sequedad surge esa palabra. Ante la sequedad surge que yo soy una fuente, que dentro de mí hay una fuente que salta para vida eterna, que fluye. ¿Viste? Pasa de ser un cántico, que hay una fuente en mí. Pasa de ser un cántico a ser algo que yo asumí y personalicé. Y con esa concepción de asumir y personalizar, enfrento las circunstancias y por supuesto la victoria es segura, porque no voy a hablar una palabra memorizada, sino una palabra personalizada. Los declaro muy bendecidos. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reina en la vida de ustedes. Nos vemos el próximo domingo
Estaremos en contacto, la palabra siempre estará fluyendo y guarden esta palabra, revisen los textos para complementarse y seguimos hacia adelante, creyendo siempre que hay que asumir y personalizar la palabra. Hay que asumir y personalizar la palabra, ¿ok? Para que ésta pueda vencer por encima de las circunstancias. No es palabra, 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 Biblia, 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 sino que cada una de ellas, de alguna manera, la asumamos y la personalicemos. Que tenga el sello de la gracia y del favor de Dios en cada una de las actividades que usted pueda realizar a lo largo y ancho de esta semana. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Una vez más.